Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Les habla Marcelo Benveniste y estamos dando comienzo a nuestro programa número 229. Hoy nuestro programa se lo vamos a dedicar al gran escritor argentino Jorge Luis Borges, y esto está relacionado con la espectacular conferencia brindada por la profesora María Gabriela Misraje el martes pasado en el marco del ciclo Raíces de Sefarad en Buenos Aires, donde nos sigue asombrando con nuevas investigaciones a lo largo de la vida de Borges, con un nivel didáctico y profundidad científica digno de destacar. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Escritor argentino, seguramente uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, que publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra fundamental en la literatura y el pensamiento universales, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación. Si bien es sabida la afinidad de Borges con el pueblo de Israel, Misraje abarcó principalmente el costado sefaradí de su relación con él y, por supuesto, trajo a cuenta una carta que presentó recientemente donde desde joven había encontrado por el apellido de su madre, Acevedo, que era de origen hebreo-portugués, de acuerdo al libro Rosas y su tiempo de José María Ramos Mejía, y así nos lo contaba Gabriela Misraje en Raíces de Sefarad. Al leer esos textos nuestros, al abrir el libro de Ramos Mejía, Rosas y su tiempo, se encuentra con algo inesperado, porque realmente si uno va a pensar, si yo les digo a ustedes, bueno, este es un volumen intitulado Rosas y su tiempo, ¿ustedes qué piensan que van a encontrar? ¿Cómo eran las costumbres? ¿Qué pasaba? ¿Si existía? ¿Si no existía la mazorca? ¿Si los unitarios, los federales? Borges entra así a la lectura de Rosas y su tiempo. En la medida que avanza con el libro, llega al capítulo 5 y allí encuentra, para mostrar cómo era el ambiente de la época, habla de los flujos inmigratorios, habla de los apellidos que se instalaron durante la colonia y después durante el periodo independentista y en la primera etapa posterior a la independencia en nuestro país. Y en ese largo listado habla de la cepa hebreo-portuguesa y dice, por ejemplo, todos estos nombres que nos creemos tan españoles, tan criollos, en realidad venían de la cepa hebreo-portuguesa, fulano, mengano, sultano, Acevedo. Acevedo es el apellido materno de Borges. Cuando Borges lee que su apellido materno proviene de la cepa hebreo-portuguesa, yo les diría que lo que traducen las cartas que él tiene, que él siente, es realmente una exaltación. Porque es como si ese dato viniera a unirse a esa fascinación previa que él ya venía cultivando a través de estas amistades que les mencioné, del Colegio de Ginebra, de su amigo Cancinos. Es como el dato que le falta para completar
ese asomarse y esa felicidad incluso literaria que le genera el universo del judaísmo, aún sin ser un dominador de lengua hebrea. El impacto profundo de esta lectura del capítulo 5 de Ramos Mejía, él se lo expresa en una carta a este amigo Maurice Abramovich. Y está exultante. Entonces le dice, él quiere festejar, quiere celebrar con su amigo judío esto que les voy a mencionar textualmente, lo que llama ese arroyo de sangre que corre por mis venas. Lo que él acaba de descubrir, que es el arroyo de sangre. Un arroyo de sangre judía que corre por sus venas. Pero Borges no se limitaría a emocionarse con el hallazgo de su posible origen, que él abrazaría como una realidad comprobada, sino que lo haría suyo a lo largo de su vida, tanto en el aspecto personal como en su producción literaria. De Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Jorge Luis Borges, Judería es uno de los poemas que menos atención ha concitado en la crítica literaria. En los escasos trabajos que se han ocupado del poema, es común que se lo presente a través de un fragmento del epistolario de Borges. En efecto, el 24 de octubre de 1920, 3 años antes de la publicación del volumen donde aparecerá Judería, Fervor de Buenos Aires, que se editaría en 1923, el autor escribe a su amigo Jacobo Sureda lo siguiente: Persisto escribiendo. He fabricado 2 poemas. El uno, Gesta Soviética, muy dinámico. El 2, Judería, estilo de salmo bíblico. La profesora Mizrahi explicaría que 20 años más tarde, en la primera reedición de Fervor de Buenos Aires, este poema tendría algunas modificaciones de índole más bien técnico y también debido a la evolución, a la etapa de nuestro autor, y que inclusive en la reedición que se haría aún 10 años después, el poema desaparece del libro, interpretándose esto como una necesidad literaria de Borges, más que una cuestión relacionada con el contenido o cualquier interpretación de censura que se pueda pensar, teniendo como prueba irrefutable que se publica en la misma obra La llave de Salónica, de claro contenido judeo-español, sin ningún problema. Escucharemos a continuación la primera versión de Judería, la publicada en la primera edición de Fervor de Buenos Aires en 1923, en la voz de la propia Mizrahi. Quejas que nunca cesan, se alzan las anhelantes paredes. Paredes tan escarpadas que han caído en lo profundo los hombres. Desangradas antaño en vanas palabras, hoy se cicatrizaron las bocas. Mudas como el harapo de infinito que las aristas de los aleros ahorcan y que se arrodillan los ojos por donde el miedo está espiando. Mientras en el gesto de la resignación las otoñales manos se aflojan y las plegarias rotas se despeñan desde el firmamento implacable. Con las alas plegadas, los querubín han suspendido el aliento. Ante el portón, la chusma se ha vestido de injurias como quien se envuelve en un trapo. Dios se ha perdido y desesperaciones de miradas lo buscan. Presintiendo horror de matanzas, los mundos han suspendido el aliento. Alguna voz invoca su fe. Adonai Echad, Dios es uno. Y arrecia la muchedumbre cristiana con un pogrom en los puños. Fervor de Buenos Aires, 1923. Borges tiene 23 años cuando escribe este poema. Esta era la primera versión de Borges del poema Judería, recitada por Gabriela Mizrahi y publicada en 1923, y que en 1943 tendría esa segunda versión que comentábamos con algunos cambios, en particular en su título, que deja de llamarse Judería para llamarse Judengasse. Judería, este hermoso tema
injustamente no se lo encuentran las ediciones de las obras completas de Borges que se publican y se comercializan habitualmente en las librerías. Por supuesto, hay mucho más para hablar de Borges e Israel, Borges y el judaísmo, y hasta de la particularidad de Borges y Sefarad, que es la que hemos tomado al menos parcialmente hoy. Pero vamos a concluir con este modesto homenaje al gran Jorge Luis Borges en su relación con el pueblo de Israel, con dos de sus poemas relacionados con lo judío. Escucharemos a continuación Una llave de Salónica, el poema que Borges publicara en 1964 en la voz de Rogelio Gil. Una llave en Salónica, de Jorge Luis Borges. A Barbanel, Farias o Pinedo, arrojados de España por la impía persecución, conservan todavía la llave de una casa de Toledo. Libres ahora de esperanza y miedo, miran la llave al declinar el día. En el bronce hay ayeres lejanía, cuando el brillo y el sufrimiento quedó. Hoy que su puerta es polvo, el instrumento es cifra de la diáspora y del viento, afina esa otra llave del santuario, que alguien lanzó al azul cuando el romano acometió con fuego temerario, y que en el cielo recibió una mano. Fue Una llave de Salónica, y ahora, para despedirnos de Borges, el poema que le dedica a Spinoza, referente histórico y presente que lo acompañaría en sus pensamientos e inspiración a lo largo de toda su vida, en su propia voz, en la voz del propio Borges. Spinoza. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere, miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto, que palidecen el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto, que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Seguramente tendremos más Borges en futuros programas de Sefarad Magazine Sefaradí, así que antes de entrar a nuestra agenda cultural sefaradí y seguir con nuestro programa, vamos a darle las gracias y nuestro reconocimiento a nuestra querida Gabriela Misraje por compartir su conocimiento en nuestros encuentros de raíces de Sefarad y con todo el público siempre muy interesado en el gran Borges. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad. Agenda Sefaradí.
un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad para esta semana, con el placer de recibir a una de las personas que más conoce las tradiciones sefaradíes, en particular las de origen marroquí, y que a la vez tiene la sensibilidad de una gran artista plástica. Me estoy refiriendo nada menos que a Esther Ben Mamán, quien nos va a traer el 8º día, ritos y costumbres de la circuncisión. Esther Ben Mamán hará un paralelo entre los ritos y creencias relacionados con el Brit Milá y su serie de obras artísticas El 8º día. Un profundo estudio de la práctica de la circuncisión asociada al pueblo judío que acepta esa costumbre desde los tiempos de Abraham. Los amuletos, la profusión de objetos para proteger al hijo, los rituales como medidas preventivas, el recitado de los textos sagrados como los salmos de David y otros actos para alejar los malos espíritus de la criatura, la figura de Eliyahu Anabí, el padrino, los hocicos contra el mal de ojo, la típica mano abierta que con sus 5 dedos representa el característico Hamza, infaltable talismán de las paridas y de muchos judíos que lo usan en su vida cotidiana, así como otros objetos rituales. Una exquisita mirada a través del arte con la seguridad y confianza que le da su experiencia como abuela de varios nietos varones, como así también su origen judeo marroquí, su pertenencia al pueblo judío y su talento para recrear en sus pinturas este rito de pasaje y del cumplimiento de este pacto sagrado. Raíces de Sefarad con el 8º día, ritos y costumbres de la circuncisión, con Esther Ben Mamán, este martes 28 de julio a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de NSI Emanuel, en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires, y con una entrada para los no socios de solo 25 pesos. Así va con el sinceferón a fuguear, me vaya a acaparar, me vaya a jalar. Así va con el sinceferón a fuguear, me vaya a acaparar, me vaya a jalar. Así va con el sinceferón a fuguear. Música. ¿Dónde anda a morir una mujer? De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Que a los marineros llama. En la ventana hay una niña que a los marineros llama.
El viaje musical de Susana Bear comenzó en La Habana, Cuba, donde nació de padre cubano y madre cubano-turca. Creció en un ambiente empapado de los sonidos de la música tradicional de la isla, boleros, canción, danzones, pero también escuchando las canciones sefaradíes que sus abuelos habían traído de Turquía. Reminiscencia de la música medieval española y armonías del Medio Oriente, las canciones hicieron eco de las penas de destierro, el destierro de los judíos sefaraditas que, impedidos de permanecer en España en su fe por Isabel de Castilla allá en 1492, pasó a instalarse en las tierras exóticas de todo el Imperio Otomano y el mar Mediterráneo. En 1967, Susana tuvo que enfrentar nuevamente un exilio. Junto con decenas de cubanos, Susana Bear salió de la isla a Caracas, Venezuela, donde había surgido una comunidad judía de Europa del Este durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En Caracas todos tenían músicas para recordar, músicas para unirse entre sí, para celebrar la vida, cantar, orar, bailar, música para ser feliz y música para estar triste. Todos los sonidos mezclados con orígenes en África, Europa, Oriente Medio, las impresiones del desvanecimiento de un paisaje de estas tierras de donde salieron a toda prisa y que nunca iban a volver. Allí Susana desarrolló su pasión por la música de sus antepasados, la antigua lengua ladina, las armonías y los ritmos de la época barroca que habían dejado desde el Reino de España hasta llegar a los confines del Imperio Otomano, y la riqueza formidable de la música de Cuba y América Latina, encrucijada de influencias culturales, innovaciones y tradiciones, anclados en la modernidad, acompañado de las utopías y las tragedias. La música la llevó a participar en numerosos proyectos, recitales y festivales, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, Japón y Perú. Y es con la música de Susana Bear quien brindó la semana pasada su recital en el marco del Congreso de la Sociedad de Estudios Criptojudaicos que tuvo lugar en Miami, con la que nos vamos a despedir. Esperamos su contacto a través de todos nuestros canales de comunicación, en particular en Facebook y en Twitter. Nos van a encontrar muy fácilmente buscándonos como eSefarad, y por supuesto la semana que viene, como siempre, en nuestros encuentros semanales por Radio Sefarad y por Radio High. Los dejo con Susana Bear y esta versión de Los Bilbilicos, grabada en el Art Garage on Del Rey Beach el 17 de marzo de 2012, acompañada por José Luis Rodríguez en guitarra, Federico Britos en violín y Rajesh Bandari en percusión. ¡Semanada buena!
oscurece, sufriendo del amor. Mi alma se oscurece, sufriendo del amor. Los bilbilillos cantan en el árbol de la flor, de mayo se acercan los que sufren del amor, de mayo se acercan los que sufren del amor. Los bilbillicos cantan, suspiran del amor, y la pasión me mata y mushigo a mi dolor. La pasión me mata y mushigo a mi dolor. Mas presto ven paloma, mas presto ven a mí, más presto tú mi alma, que yo me voy a morir, más presto tú mi alma, que yo me voy a morir.